Ah, abrir. ya pusiste a grabar. Sí, No, sí. espérate, sí, ya. ¿Quieres parar o lo dejas y después cortas? Ya, déjame. Sí, un segundo. Martes Jungiano, martes de psicología de Jung, con nuestro querido Eduardo Carballo, que para mí es un inmenso gozo y placer que estés acá acompañándonos en estos martes de septiembre, en donde estamos definiendo algunos conceptos junguianos que son muy usados tanto en psicología como en astrología e incluso hasta en el lenguaje popular, porque eso es sombra, eso, estás mostrando tu sombra, dicen ya por ahí de todo. Pues qué mejor que con el experto junguiano hablar un poco del tema para entender qué significan. Ya vimos el significado inconsciente colectivo en el primer video que hicimos, después hablamos de arquetipos, hoy vamos a hablar de la sombra. Querido Eduardo, bienvenido, qué gustazo que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Bueno, este ritual que hemos tenido en las últimas semanas de empezar los martes temprano hablando de esto me parece que es sensacional. Entonces, el placer es mío. De verdad que muchísimas gracias. Pues cuando hablamos de luz y sombra, hablamos que hay unos límites, que hay un yo, una máscara, una expresión y que hay algo que está oculto detrás de ello, ¿sí? Y en esos límites, en lo esotérico, se habla del guardián del umbral, por ejemplo, del guardián de las sombras, del guardián del averno. En la mitología están los tres, Cancerbero y sus tres perros, el perro con tres cabezas de perro, ¿sí? Eh, y es en esos, digamos, cambios de luz a sombra, de día a noche, ¿qué sucede cuando entramos a una cueva que está oscura? Pues en principio no podemos ver absolutamente nada y tenemos que esperar a que se adapte el ojo para ver lo que hay allí en la cueva, ¿sí? De la misma forma pasa con lo que no está en la conciencia. Lo que está en la conciencia es como la fachada que tenemos, lo visible, y qué peligro entrar en la cueva de lo no visible, de aquellas cualidades o expresiones que no son socialmente bien vistas y que son mandadas a la sombra. Pues Jung nos dice que, que la sombra no solamente es aquello que desechamos, sino que allí hay una serie de objetos y de percepciones que en la medida en que empezamos a adaptar el ojo, como en la cueva oscura, empezamos a reconocer todo lo que está en ese inconsciente y empezamos también a retomar cosas interesantes de allí. Bueno, pues la sombra es un concepto que como seres humanos deberíamos entender porque vivimos y habitamos en un ser biológico, instintivo, en un primate que día a día hemos tratado de sofisticar y de humanizar y de darle un contexto social, colectivo, pero que está nato en nosotros. A nivel del estudio del cerebro está el cerebro reptiliano y el neocórtex, ¿sí? Y el reptiliano muestra un poco como todos estos instintos y el neocórtex como el freno que está buscando poner como en cintura en esos límites para poder ser socialmente, pues, interconectados socialmente, ¿no? Fíjate, y tú acabas, bueno, en esta presentación tocaste una cantidad de elementos que yo creo que vamos a tratar de redefinirlos desde la perspectiva de Jung, ¿no? Porque fíjate, hay un tema que tocaste, esta última parte, que es muy importante entre lo biológico, instintivo, eh, por decirlo de alguna manera, más primitivo, más primario, y un comportamiento más complejo. Eso es un elemento. Lo otro que lo comentabas como en términos, por llamarlo de alguna forma, geográficos, ¿no? Hay como un territorio que está alumbrado, que tiene luz, y hay otro territorio que está como en oscuridad. Y yo creo que dinámicamente un tercer elemento creo que también es importante, porque no es lo mismo lo que sucede en la luz, las dinámicas, los vínculos, los pensamientos que ocurren allí
a los pensamientos, las dinámicas y lo que sucede en la no luz. Entonces creo que son como tres aspectos que están muy vinculados con este concepto de sombra. Hay algo que yo creo que es interesante, que es como de dónde viene el tema de la sombra, de dónde viene el nombre. Y uno se puede imaginar, volvemos yo creo que muchas veces yo recuerdo el origen psicoanalítico de Jung. O sea, Jung pasó mucho tiempo, no solamente inmerso en el psicoanálisis al lado de Freud, sino siendo como el vocero del psicoanálisis. Era la persona que tenía más habilidad para compartir los conceptos, para poder como llevarlos para poder discutirlos a temas de discusión. Y ese fue el momento en que el psicoanálisis estaba en la primera etapa, donde plantea que nuestra psique tiene conciencia, tiene inconsciencia y tiene subconsciencia. Entonces, desde esto primero que hoy en día todo el mundo habla de, no, lo tengo en el subconsciente y entonces lo tengo, espérate que estoy a punto de salir o se me salió del inconsciente o no lo tengo muy consciente. Hoy en día nos movemos con niveles muy fáciles de autopercibir en nosotros mismos, pero pre-Freud eso no existía como posibilidad de darle nombre, como posibilidad de imaginarnos que en nuestro interior habían como diferentes niveles. Entonces, eso nos da, el Freud lo que nos hizo fue abrirnos una ventana que fue impresionante, porque cuando por la ventana empezamos a vernos y a darnos cuenta que efectivamente hay cosas que no todo está en el pensamiento, en la parte cognitiva, sino hay otra cantidad de movimientos que están hacia adentro, enriquecieron la experiencia humana en la autopercepción. Entonces, Jung entra en eso, empieza a difundir todo esto y se divorcia de Freud. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pasa en muchos divorcios, que ya yo no puedo usar tu apellido. O sea, ya te quedaste sin club, te quedaste sin apellido, te quedaste sin familia, te quedaste sin una cantidad de cosas. Y yo me imagino lo complicado que tuvo que haber sido para Jung, aparte quedarse sin posibilidad de nombrar. Si el inconsciente lo acuña Freud, y es un poco como derecho reservado, no es exactamente así, pero para la época es un poco como derecho reservado. Bueno, Jung se queda sin la posibilidad de darle nombre a todas esas experiencias y a todas esas reflexiones psicológicas que venía teniendo. Y tiene un sueño. Yo creo que lo interesante, lo espectacular de Jung es esa relación que él tiene entre sus experiencias personales y cómo eso lo va traduciendo en hipótesis que va probando, que va validando. En el sueño, hay un personaje que está en la mitad de una gran tormenta en las montañas suizas, y este personaje tiene una pequeña vela, tiene una pequeña linterna de vela que lo está alumbrando, y él tiene que estar protegiendo esa pequeña linterna de vela, porque él sabe que en la mitad de esa tormenta, si la vela se la apaga, se pierde y lo más seguro es que muera. Y en el sueño, la imagen es que esta pequeña vela enfrente está produciendo toda un haz de sombra hacia atrás. Y para él, bueno, que tiene esta capacidad intuitiva de hacer relaciones y hacer vínculos, él dice, él ahí en ese momento, bueno, se le prende el bombillo y entonces dice, bueno, es que así es nuestro mundo interior. Hay una pequeña zona que está alumbrada, pues es una pequeña luz que tenemos que cuidar, pero hay todo un territorio que está en sombra, hay todo un territorio que está un poco metafóricamente hacia atrás y que está en sombra. Entonces, el primer concepto de Jung de sombra es todo aquello que no está en la conciencia, que era un equivalente al inconsciente freudiano. Y esto yo creo que, y lo comento muchas veces, porque esa primera como aproximación de Jung al concepto de sombra
muchas veces se nos olvida, pero es importantísimo para tener presente que tenemos un aspecto que es muy difícil conectar, entre ellos lo que tú comentabas de nuestra parte más biológica. Con el transcurrir del tiempo, Jung empieza a darse cuenta que y yo creo que esa es la parte más conocida del concepto de sombra, cuando él empieza como a explorar cómo se arma nuestra psique, cómo nuestra psique se va desarrollando. Y lo primero que encuentra o que empieza a hablar, que ahí coinciden psicólogos evolutivos, psicoanalistas, psicólogos de otros campos, coinciden en que nosotros tenemos una, una primera etapa donde somos absolutamente dependientes de nuestros cuidadores. Y al ser dependientes de nuestros cuidadores, estamos totalmente influenciados por los mensajes, por la relación que tenemos nosotros con esos cuidadores. Y entre ellos y nosotros se establecen relaciones de premio y castigo. Y se establecen relaciones de premio y castigo en base a creencias, en base a naturalezas, en base a limitaciones. O sea, no es lo mismo tener una madre que es una gran madre, que es capaz de tolerar al hijo que llegó como sea y con la vitalidad que sea y tal, a una madre que está limitada por las situaciones que sea y que tenga un hijo que permanentemente la está desbordando, ¿no? Es como un hijo que es una papa caliente. O sea, no es lo mismo un hijo que la gallina que pueda abrazar a todos los pollitos a una coneja un poco desnutrida que le llega esta manada no es lo mismo. Entonces empieza y en una etapa posterior tenemos al vínculo con papá, y no es lo mismo nuevamente un papá con una cierta cultura psicológica, por darle un nombre, a un papá que está inmerso en las rigideces y en los miedos de lo que se le exige. Entonces ahí empiezan mamá y papá desde sus propios miedos o desde su naturaleza creativa a darnos mensajes y a premiarnos o castigarnos. Ah, qué bueno que haces esto, eso no se hace. Ah, qué maravilla que expones esto, aquí en esta casa eso no está permitido. Y esa relación de premio y castigo va generando que nosotros vamos construyendo una forma de presentarnos para que nos premien, que es lo que llamamos la máscara o la persona. Bueno, yo quiero que me premien, entonces me pongo la máscara que están esperando de mí. El niño bueno, el niño estudioso, el niño simpático, o el niño vital, o el niño deportista, o dependiendo de la familia, dependiendo del entorno, la máscara, lo que yo estoy buscando para que me premien, puede ser muy diferente. Pero en la construcción de la máscara, como tengo todo este mundo que empiezo como a escoger, yo para construir la máscara empiezo a escoger, ¿no? Es como estos talleres de construcción de máscara que entonces, bueno, te dan como un soporte y tú empiezas a dibujarla, a adornarla, a ponerle elementos, a ponerle cosas y tal, pero tú estás dejando afuera toda una cantidad de cuestiones que están allí pero que no vas a utilizar. Y al cabo del tiempo, lo que encuentra Jung es que esas cosas que quedaron afuera, como también nos pertenecen, se organizan y entonces así como estamos construyendo esta personalidad encantadora para que nos acepte, ojo, encantadora en el ideal. Hay máscaras que son terroríficas y son máscara igual, pero estamos construyendo esta máscara para presentarnos. Todo lo que quedó afuera construye otra personalidad, que es la personalidad sombra. Entonces, en ese momento aparece la imagen de Dr. Jekyll como este médico que todo el mundo quiere, carismático, talentoso y tal, pero con una cantidad de impulsos y de instintos reprimidos que hacen que aparezca Mr. Hyde. Entonces, todos tenemos un Dr. Jekyll, que es la máscara, y tenemos un Mr. Hyde, que es esta personalidad que construimos con esos pedazos que se asimilan. Es como que esos pedazos un buen día
los metieras dentro de una máquina que logra como mágicamente, entre comillas, como hacer que encajen y págata, y aparece otro aspecto con los elementos que nosotros no utilizamos en la construcción de la máscara y que somos también nosotros. No, qué belleza de explicación, Eduardo. Y es que en esa dualidad hay que entender que esa creación no solamente es premio y castigo, sino que como nacemos indefensos, sin uñas, sin dientes, totalmente dependientes, el tema de la construcción de la máscara se convierte en supervivencia. Es decir, yo necesito aprender y a estar leyendo lo que mamá busca y quiere de mí y otorgárselo para que no me deje morir de hambre. Entonces, a la fuerza creamos esa máscara, es un instinto de supervivencia que posteriormente a crearla quedan muchas partes de nuestra sustancia, de nuestro animal biológico, de nuestro instinto también fuera, para evitar el mal genio de mamá o evitar el rechazo y de esa forma eh, sentir que voy a ser nutrido. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Eh, y en ese proceso, pues por supuesto, quedan al margen una serie de situaciones que afortunadamente las pusimos al margen o si no sería invivible, ¿sí? Pero también quedan al margen cosas buenas e interesantes y potencialidades que al no querer acercarnos a eso que creemos peligroso porque atenta contra nuestra supervivencia, si lo incluimos en nuestra vida, pues también estamos ahuyentando características importantísimas para nuestro desarrollo. ¿Sí? Y esto, a eso es lo que me refería un poco como cuando entramos a una cueva. Si no nos atrevemos nunca a entrar a una cueva oscura, si no nos atrevemos nunca a mirar nuestra propia sombra o aquellas cosas que hemos desechado porque no caben en nuestra máscara de supervivencia, eh, pues tampoco podemos ver lo que hay en la cueva, los grandes tesoros que hay en la cueva. Y para poderlos ver solamente tenemos que empezar a reconocer la propia sombra, es decir, ver la oscuridad de lo que somos. Es que esto es muy curioso, Eduardo, porque normalmente cuando uno se presenta, pues uno se presenta con su máscara, ¿sí? Es decir, hola, mucho gusto, yo soy altruista, yo entrego, soy amplio, generoso, ¿sí? Con una máscara que me quiero mostrar y la cual he aprendido por mi trayectoria moral y familiar, y es un mecanismo de supervivencia. Pero yo nunca me voy a presentar en lo social diciendo, hola, mucho gusto, yo soy una persona súper intenso, posesivo, celoso, de una manera, porque es parte de la sombra. Entonces, como no nos atrevemos a mostrar esa otra zona, creemos que es un punto peligroso al cual no debemos acceder nunca y lo fácil es proyectarlo, ¿sí? Entonces, puedo proyectar rápidamente que el otro es el celoso, que mi pareja es la posesiva, que mi pareja es la que hace y deshace debajo de cuerda, pero yo soy un santo. Y son todos los otros, y cuando ya se pasa masivamente esto a una sombra colectiva, entonces es una, es, se vuelve una porción humana la que carga todas las cosas que no quiero ver, ¿sí? Lo curioso de todo este cuento es que aceptar la sombra es aceptar que todos como seres humanos podemos ser tan buenos y tan malos. Tenemos toda la capacidad para ser el asesino en potencia o ser el santo más santo. ¿Y de qué depende? De las circunstancias que nos han rodeado, ¿sí? Es decir, si a nosotros nos pusieran en una circunstancia en la calle, aguantar hambre, con dificultades seguramente, buscaríamos la forma de ser ese ladrón que criticamos ardientemente, de que en la sociedad no deberían existir esos ladrones, pero todos somos capaces de hacer exactamente lo mismo si las circunstancias nos llevaran a, y tener la capacidad de aceptar que podemos ser todo ello, nos permite que la sombra no se vuelva compulsiva, sino que podamos tener una suficiente fuerza para contener la bondad y la maldad en nosotros mismos, ¿no?
Fíjate, y tú otra vez acabas de adentrar como yo creo que a 3 puntos de vista que son muy importantes. Uno es la valoración de los contenidos que están en la sombra. Eso es un elemento importante. Otro es cómo lo bueno y lo malo es relativo. Si nosotros nacemos en una familia de mafiosos, y hoy en día pululan por todo el mundo, bueno, obviamente para una familia de mafiosos lo que es máscara y lo que es sombra es muy diferente para lo que antes llamaban una familia de bien, ¿no? Es como, esto es totalmente, son los valores, son antivalores. Y para la familia de mafiosos, entonces, la máscara es, mire, saque la fuerza y no se deje engañar, y el que pega primero pega 2 veces, y aparte tiene que tener todo el mundo dominado, y la parte en sombra entonces está, bueno, cuando se emociona, cuando ve una película de estas dramáticas, y entonces se conmueve y llora, y en la parte sombría está, oye, yo en el fondo quiero abrazar a mi hijo y regalarle cosas, o quiero ser amable, pero no puedo porque entonces se va a ver como debilidad o como vulnerabilidad o me la van a montar. Entonces, lo que es máscara y sombra están puestos en unos valores que para otra familia son totalmente los opuestos. Para otra familia, entonces la máscara es mostrarse amable, mostrarse cariñoso, mostrarse con apertura, mostrarse inclusivo, pero en la sombra está, no me gusta, y si yo puedo a le pongo una zancadilla, y me provoca empujarlo, y porque tiene que estar en mi vida, y entonces esto yo creo que es muy importante ver, porque la dinámica entre la construcción de máscara y sombra es la misma para todos, pero el resultado puede ser muy diferente. Entonces, el tema de lo bueno y lo malo, como verlo como elementos relativos, yo creo que es importantísimo. Y el otro aspecto que tú señalabas, que creo que es interesante ver, es la proyección, que es ese tema de que nosotros proyectamos la máscara, ¿no? Porque eso es algo que yo creo que se utiliza, uno lo oye mucho, algunas veces muy bien utilizado, otras veces no tan bien utilizado, ¿no? Que es ese tema de, bueno, si no te gusta es porque estás proyectando tu máscara, perdón, tu sombra. Entonces, bueno, algunas veces es así, otras veces no es tan así. Hace muchos años, eh, leyendo sobre análisis transaccional, no me acuerdo en cuál libro de esta primera postura de análisis transaccional, ellos hablaban o invitaban, creo que era en ¿Qué dice usted después de decir hola? Invitaban un ejercicio que era, imagínate que eres un extraterrestre. Y entonces llega un extraterrestre y llega a la Tierra, un extraterrestre, obviamente tiene una visión idealizada de la vida y de cómo debe ser un ser vivo. Llega a la Tierra y se empieza a encontrar con la situación, bueno, estos dos de repente se saludan y por un lado ponen una sonrisa y ponen esto, y apenas el otro se voltea, se le cambia la cara y pone salen como estas burbujas de pensamiento, el extraterrestre intuye que hay unos pensamientos como totalmente contradictorios a ese primer encuentro. Hay unas madres que tienen unos hijos que son muy cariñosas, hay unas madres que tienen unos hijos que son rechazadoras, hay unos padres con unos hijos que son muy como son muy guías, hay otros padres con unos hijos que son sumamente maltratadores, y este extraterrestre empieza a preguntarse de dónde surge todo esto, cómo pasa todo esto. Entonces yo creo que esa pregunta en relación a la naturaleza humana y a la naturaleza individual es interesantísimo, porque nos permite empezar a poner el ojo en contradicciones que todos cargamos. O sea, todos cargamos un mundo donde yo quisiera pensar y sentir así, pero resulta que pienso y siento de esta manera, pero tengo que mostrarme así. Y entonces ahí empieza una tensión interna muy importante que necesita salir de algún lado. O sea, esa tensión está generando una energía que muchas veces no es cómoda.
O sea, el estado cómodo del ser humano es que mi energía fluya como libre y suavemente por todos lados. Por eso es que como alinear los instintos, mi naturaleza, el sentido de vida, la conexión con el afuera, con los otros, hacer eso de una manera fluida y cómoda es todo un trabajo, porque usualmente ese que parece el Magdalena ya, el río Magdalena ya al final del trayecto, es más bien como cuando el Magdalena está moviéndose por entre los Andes, que hay obstáculos, que hay piedras, que hay sitios complicados, que hay caídas, que hay saltos, que entonces la vida se parece más a todos esos obstáculos donde la cosa fluye, pero tampoco es este fluir tranquilo que cuando el Magdalena se encuentra con el mar, ¿no? Esto es una cosa que se mueve y que puede ser muy incómoda. Cada piedra que tenemos es una incomodidad, cada vuelta que tiene el río, cada curva, es una cosa forzada y la psique se mueve más con esa incomodidad que de esta manera fluida. Y esa incomodidad genera una tensión que tiene que salir por algún lado. Así como el Magdalena de repente se lleva una piedra porque ya no puede más con la piedra y guágata se la lleva y abre como el cauce. De la misma manera, nuestro cauce interno hay veces que se lleva cosas y aparecen. Y muchas veces, como eso que tenemos allí es algo que rechazamos porque está señalado, porque está criticado, porque está evaluado, y yo he aprendido a que no me guste, pero está allí, bueno, ¿qué hago con esto que está aquí, que no me gusta? Ah, eso quiere decir que esto no es mío, esto es tuyo. Entonces, esto que está aquí, esto no es mío, esto es de aquel. Entonces, aquel que tiene esta piedra tan, y entonces ya yo siento que me libero, que fluyo, y el otro es el que empieza a cargar con la piedra. Por eso es que esa pregunta acerca de eso que no me gusta en el otro, que tanto puede tener que ver conmigo, es tan importante, porque muchas veces, nuevamente, por un tema energético, por un tema de economía energética, lo que yo no tolero en mí, lo pongo en el otro. Y muchas veces nos acercamos a eso como realidad, a eso como verdad, porque yo no voy a proyectar en otro algo que yo no tengo. Si yo no tengo una interés en vestirme de mujer, por decir algo, bueno, yo puedo ver a un otro vestido de mujer y, bueno, muy bien, o sea, le queda bonito, no le queda bonito, mira, con esas piernas yo no me pondré ese vestido, qué sé yo, es otra relación, pero si yo tengo un algo que tiene que ver con eso y que no lo puedo aceptar, entonces ahí es donde yo sí puedo ver en el otro, es que esté tan exhibicionista, es que esté perverso, es que esté tan antinatura, es que esté tan X cosa, porque de alguna manera existe en mí como una posibilidad que yo no estoy aceptando. Y así pasa con cantidad de cosas, con, con expresiones, con actitudes, con formas con maneras de vincularme con los demás, con pensamientos, con creencias, con cantidad de cosas que como no lo acepto en mí, lo pongo en el otro y como por definición no lo acepto porque lo rechazo, al verlo en el otro, lo categorizo negativamente, lo critico, lo evalúo, lo señalo. Y por eso es que el tema de la máscara es tan importante ver, porque yo diría que la máscara es el principio de la no inclusión. Lo inclusivo parte de tolerar las diferencias. Uno tiene en una finca patos, gansos, cisnes, y andan ahí todos mezclados, pollo, andan ahí todos mezclados y más o menos relacionándose, no hay ningún problema. Cuando yo no tolero la diferencia, entonces el que no es como yo, inmediatamente lo rechazo y lo rechazo muchas veces como enemigo. Y por eso, paradójicamente, eso que yo rechazo y que muchas veces se pone en polo es lo más parecido a lo que tengo yo.
porque si no me reconociera allí, no hay problema. Volvemos al tema, si hay una diferencia en la ONU, se reúne representantes del mundo entero de razas, colores, creencias, y no pasa nada. El tema es cuando yo me polarizo y el vecino se transforma en mi enemigo. Y bueno, y lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, que eso es tan fuerte y tan fuerte y tan destructivo, bueno, que puede terminar generando desde ese vínculo paranoide que se establece una guerra que dura una vida, pues. O sea, entonces, y que es simplemente yo proyectando lo que no tolero de mí en el otro, porque es mucho más fácil ponerlo allá que aquí. Entonces, por eso es tan importante esta aproximación a este poder, como relacionarnos, preguntarnos, aproximarnos al tema de la máscara. Y el otro tema es el que tú comentabas, que como hay una cantidad de herramientas, de naturalezas, de energía, que yo no incorporé en mi personalidad, pero que están allí, en ellas residen, la mayoría de las veces, un enorme tesoro energético y de potencialidad, un enorme tesoro. Detrás en la máscara de un tímido está el enorme tesoro de una energía que logre empoderarlo y logre permitirlo como expresarse cómodamente hacia afuera. En la máscara de una persona que se pone muy rígido, que tuvo que esconder su sensibilidad, se esconde una posibilidad de incorporar una parte creativa en los rituales cotidianos. Hay una sensibilidad ahí que hace la vida, que le puede hacer la vida más amable a él y al entorno. Entonces ahí hay un enorme tesoro que está, y lo rico es que como es mío, tengo la capacidad de empezarlo a explorar en el momento que lo decido, porque está allí y me pertenece. Entonces, ese es de los elementos, diría que son más importantes para aproximarnos a ese concepto de sombra. Estás sacando unas imágenes buenísimas. La imagen de la sinuosidad del río es excelente, porque un río en la tierra no anda solo en línea recta, sino que tiene que ir superando obstáculos. Y a medida que va superando esos obstáculos, va generando su cauce, su dique, su forma. Cuando queremos una vida sin obstáculos, el río no sería fértil, no generaría toda la vida que va generando por su camino, que va dando por su camino, con cada obstáculo. Cada vez que hay un obstáculo es donde se trancan los sedimentos que hace que la vida explote, ¿sí? En ese camino de sinuosidad, por supuesto, en lugar de ver que con este obstáculo al que llegamos se puede abrir un nuevo cauce, un nuevo dique, terminamos muchas veces prefiriendo decir, este dique sigue igual y proyectamos y buscamos en donde el obstáculo es el otro. Es la otra persona la que es dañina, la que es corrupta, la que es libidinosa, bueno, todo, pero yo no. Yo no, mi cauce sigue igual. ¿Cómo es de importante poder observar que en la diversidad, a ver, aquí hay varios conceptos. Uno que definitivamente es muy importante generar una máscara, y para generar una máscara necesitamos discernir con qué me identifico y con qué no. ¿Sí? Es la construcción de la forma como voy a expresarme en este mundo, ¿sí? Pero una vez diseñada la máscara, no se trata de decir, y es que lo que no es mi máscara, no debemos extinguirlo en este mundo, simplemente hace parte de otras máscaras, ¿sí? Y en la diversidad de máscaras es que pues se permite que haya una evolución constante, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que la misma biología nos lo cuenta. La genética lo que está buscando todo el tiempo es la diversidad. Si nosotros nos clonáramos exactamente igual,
la raza humana ya se hubiera extinguido y la misma biología ya se hubiera extinguido. Solo en la diversidad existe evolución, ¿sí? Que es un poco también combinado con la imagen que ponías de la sinuosidad del río, ¿sí? Cuando se encuentra con un obstáculo, permite que haya una diversidad de opciones para que el cauce coja otros rumbos, ¿sí? En ese sentido, es tan importante crear una máscara y una definición como tan importante de aceptar las diversidades que existe, que es lo que va a hacer que se construya un futuro y una evolución, ¿no? Y eso, espérate que estaba notando esto porque eso nunca lo había visto así y creo que es un elemento, yo creo que en la psicología, por ser tan complejo, nosotros utilizamos muchas metáforas de diferentes partes de la biología, de la ecología, de la literatura, de la música, de la matemática, de una cantidad de cosas, porque no es fácil hablar de psicología. Y entonces, bueno, estaba tomando nota de esto porque es muy importante lo que dices tú en términos de lo que viene de la biología y la genética, cómo la diversidad permite evolucionar y fortalecer, y cómo la unicidad, tratar de mantenerse único y tal, lo que hace es distorsionar, es debilitar la cantidad de ejemplos que tenemos en la historia de dinastías, que entonces para mantener la sangre pura de la familia reinante, se casaban entre ellos y tal, terminaban con hemofilia, con epilepsia, con las taras más horribles, con trastornos mentales espantosos. Entonces lo que dices tú es importantísimo, es como que la naturaleza, bueno, hoy estoy un poco, suena un poco, lo voy a decir, en la naturaleza se parece más, o sea, aparentemente invita más a ser un jardín de nuestra vida, donde tienes cocoteros, orquídeas, cactus, helechos, una cantidad de cosas que cada uno necesita su propio ecosistema, pero invita más a eso que a tener una plantación de maíz solamente, que es muy importante para comer, pero y fíjate que es interesante que incluso en esa metáfora, cuando uno solamente tiene un cultivo, la tierra se termina agotando. Si yo tengo un cultivo de maíz, bueno, si yo no renuevo ese cultivo, no le pongo algo, la tierra se termina drenando. Lo mismo que si tengo un cultivo de caña de azúcar o cultivos como monocultivos. Pues, o sea, hay que la tierra termina siendo drenada y entonces, bueno, hay que mover las cosas. Y yo creo que eso es un principio psicológico importantísimo que invita a la exploración, porque nosotros venimos de rigideces y de miedos atávicos, y bueno, que están allí, que tenemos que reconocer. O sea, si nosotros vemos la historia del nacimiento de Latinoamérica, bueno, podemos entender por qué toda la región es tan paranoide. O sea, si ya yo venía con una cultura que era movida, pues que tenía su agresividad y tenía, pero viene otra cultura que me aplasta y que prácticamente me aniquila. Bueno, ¿dónde queda la posibilidad de confiar en el otro, de confiar en la vida? ¿Dónde queda? La tengo que construir, porque el mensaje permanente es no confíes, no confíes porque te la van a hacer, no confíes porque yo no confíes. Entonces, el ver que nosotros en sombra tenemos este ser paranoide es importantísimo porque nos toca construir confianza. No es natural por nuestra historia, no se nos da natural. Entonces, la construcción de constanza, de confianza, es una construcción consciente, trabajada, de que yo, bueno, confío en mi amigo Juan Carlos y confío, o sea, tengo que aprender literalmente, confiar es no esperar nada, nada que de alguna manera pueda venir en forma de daño de parte de Juan Carlos. Y entonces si un día Juan Carlos me saluda de una manera diferente, no es que me está haciendo un daño, le pregunto, ¿qué te pasa que hoy te siento diferente?
No es que ahí está, otra vez me tengo me la hicieron y entonces otra vez están. No, el aprender a confiar es un trabajo. Y es un trabajo, y para mí es un compromiso de vida. Yo creo que o nosotros aprendemos a confiar en nuestros hermanos, en esos otros seres extrañísimos que son diferentes a mí, o seguimos condenados a estar repitiendo guerras y conflictos y cantidad de cosas, porque en el otro siempre voy a ver inevitablemente a mi sombra proyectada y por lo tanto a un enemigo. Buenísimo este concepto por donde se está yendo la charla y es entender también que la creación de la sombra es una defensa, ¿sí? Es una gran defensa para sobrevivir en este mundo. Como tal, nos ha ayudado y nos ha dado una contención, ¿sí? Pero en un momento determinado necesitamos abrir la puerta y pasar ese umbral de la conciencia para ver qué hay detrás, para ver qué hay en la sombra. ¿Sí? Voy a poner también una analogía astrológica con estos conceptos. Observemos cómo el ciclo de Neptuno tiene un ciclo de 160 años. ¿Sí? La última vez que Neptuno entró en el signo de Aries, como lo va a entrar ahorita en el 2025, fue en 1860. Y 1860 es una época del nacimiento de Freud y de Charcot y de mesmerismo y de todo este tema que estaba sucediendo en el ambiente. Observemos cómo hasta ese momento los conceptos de sombra, inconsciente y demás sí existían, pero desde lo religioso, con el inframundo, con el infierno, el purgatorio, bueno, todas las imágenes religiosas, pero a partir de la nueva etapa, que es la mutación que se abre, que es como encontrar una nueva forma de analizar el misterio neptuniano, porque Neptuno tiene un ciclo de 160 años al entrar en Aries nuevamente, entonces ingresa en la humanidad una nueva forma de entender el misterio. ¿Y cuál es la nueva forma? Dijimos, bueno, vamos a sumarle a todas estas descripciones la ciencia. Y entonces aparece, bueno, claro, la psicología es muy cuestionada como ciencia de muchas formas, incluso actualmente, ¿sí? Pero sin embargo es la nueva aparición que viene a gestar que ya no le vamos a dar nombre de inframundo, de dioses, de Olimpo, de todo esto, sino lo vamos a llamar inconsciente colectivo y arquetipos. ¿Sí? Y entonces al diablo lo vamos a llamar sombra. Y a lo malévolo ya no son espíritus que poseen a un individuo, sino es la compulsión porque el inconsciente ha sido tan devaluado que aparece una compulsión en la psique humana y termina siendo poseído por esa lujuria o por esa situación. ¿Sí? Que lo mismo, es decir, son imágenes arquetípicas que en el tiempo se han ido desarrollando y que hemos llegado a la moderna psicología para darle nombres psicológicos, pero ya se le daban nombres en la antigüedad con la mitología y con muchas otras imágenes, incluso mucho más ricas que lo que nos puede aportar en este momento la psicología, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Que la sombra, el contacto con la sombra es el contacto con lo invisible. Jung tenía una definición para la sombra que es la totalidad de lo oculto, lo desconocido a la conciencia, ¿sí? Pero cuando nos atrevemos a tocarla y a mirarla y a verla desde otro enfoque, desde otro ángulo, presenta una evolución. Porque aquello que yo he cultivado, estos límites que he cultivado con tanto empeño, porque desde que nací aprendí a crearlos para generar una buena máscara social, detrás de ello hay más conocido, que si me doy el permiso de preguntármelo, de cuestión, como el ejemplo que tú ponías también eh, del extraterrestre preguntándose, pero ¿por qué hay padres buenos y hay padres malos? Es decir, en esa dualidad del yin-yang, de la polaridad que existe, pues en esa polaridad está el guardián del umbral, que es la conciencia y la no conciencia, ¿sí? Cuando me doy el permiso de decir lo que existe más allá de lo que pienso, de lo que sé, de lo que conscientemente creo saber de este mundo, y me doy el permiso de verlo, allí encuentro una riqueza y unos tesoros enormes.
por supuesto, también voy a encontrar unos excesos y una parte instintiva complejísima, ¿sí? Hay de todo, es decir, en la oscuridad existen los tesoros, pero también existen insectos horribles, venenosos, también existen reptiles, por eso el cerebro reptiliano marca un poco esa pauta de defensa instintiva hacia lo que no conozco y lo natural a lo que no conozco es una defensa de decir cuidado, atento, ¿sí? Y cuando estoy obsesivo en esa defensa, me niego rotundamente a tocar cualquier parte que no conozco la novedad, ¿sí? Me niego rotundamente. La idea de sensibilizarnos un poco más a la sombra es darle permiso a que eso nuevo, a eso desconocido, también empiece a ingresar en la vida. ¿No? Y eso que tú estás diciendo es fundamental y después me encantaría oír tu lectura o tu aproximación desde lo astrológico porque creo que es súper interesante. Porque fíjate, hay algo que yo creo que por lo menos para mí es cada vez más claro, ¿no? Que es la dificultad que tenemos los seres humanos a tener experiencias que se escapan de los límites de los sentidos y del límite del espacio-tiempo. O sea, la experiencia aceptada está muy limitada. Si nosotros nos ponemos de la cantidad de metáforas y la cantidad de escenas en la literatura, en los mitos, de cómo un personaje, cuando pierde la visión, cuando se saca los ojos, lo dejan ciego, se queda ciego, empieza una exploración hacia el mundo interior que de otra manera no lo podía tener. Tiresias, Edipo, Gracias. hay una cantidad de chamanes, está este personaje que no me acuerdo cómo se llama, la Baba, algo que es como la Nostradamus contemporánea, que creo que es rusa o que es ciega, que tú la ves con los cuencos vacíos, una cosa muy impactante. Y yo creo que la visión, cuando uno ve el cerebro, la visión es de los sentidos más complejos que hay y que ubican prácticamente todo el cerebro. O sea, tienes los ojos adelante, tienes el lóbulo occipital, que es donde se hace la imagen atrás. Se ha demostrado que, aunque obviamente los ojos son importantísimos en ese proceso de la construcción de la imagen, son importantes, pero no es lo único. Hay una construcción de imagen, incluso el tema de la visión en los sueños, o sea, uno ve imágenes, o sea, a lo que voy es que la visión como sentido es tan presente que de alguna manera es muy difícil imaginarnos o experimentar cosas que no sean visibles. Si nosotros ponemos el foco de la experiencia en una sensibilidad energética, ya el mundo se me abre porque ya no tengo que verlo, ya es una experiencia energética, o sea, ya hay una vibración, ya hay otra cosa. Y la otra limitación que yo creo que define al humano es el espacio-tiempo, porque desde que nos transformamos desde que llegamos al sedentarismo, bueno, yo voy a visitar a la familia de Juan Carlos, que está por allá, y yo para poder saber cómo llegar, de alguna manera, divido la llegada a casa de Juan Carlos en algo que me permite una cierta tranquilidad, en lunas, en curvas, en piedras. Entonces tengo el espacio y tengo el tiempo dividido y salirse de eso es complicadísimo. ¿A qué voy con todo esto? Que el mundo de la sombra no tiene los elementos de visión son otros y el espacio-tiempo es otro. Fíjate, el ser humano se siente tranquilo de día. O sea, cuando no es lo mismo hacer una excursión de día, que tú vas viendo lo que estás y hay una cierta alegría y una cierta ánimo, hacer una excursión de noche. Usualmente las excursiones de noche son más en silencio, todo el mundo está como más a la expectativa, hay como un cierto miedo, hay una cierto algo de que cualquier cosa puede pasar,
No es lo mismo estar en un barco de día, hacer un trayecto, navegar de día, que navegar de noche. De día tú ves el mar y tú ves la espuma de las olas y tú ves los pájaros si hay pájaros y ves el sol y ves las nubes. De noche es una sensación de un silencio ahí que de repente en cualquier momento puede surgir algo. O sea, salir de la visión no es fácil. Y yo diría que esto es una cosa que se me ocurrió mientras hablabas y por eso te preguntaba, te pedía tu lectura astrológica, porque yo me imagino que, fíjate, algo está pasando en el cual, en la medida que tenemos más elementos de visión, el aparato, el tablet, el yo no sé qué, los reels, los videos, el YouTube, el TikTok, el tal, paradójicamente, estos movimientos que buscan experiencias de conciencia alterada a través de drogas, de todos los psicotrópicos, de los alucinógenos, tiene un boom increíble. Tenemos a todos estos titanes como explorando llegar a Marte y llegar a Venus y ahora el Sol. O sea, es una cosa que tú dices, algo está pasando, porque no es solamente un tema de evolución tecnológica y de fortunas locas, sino algo está pasando en lo cual ya el Reel, el TikTok, el YouTube, ya no es suficiente, donde ya la tierra conocida ya no es suficiente, sino tengo que meterme a lo más desconocido y lo más oscuro, que es el espacio. O sea, siempre me digo, bueno, estos son atrevimientos que uno dice que detrás, bueno, como pasa muchas veces, hay gente con iniciativas increíbles, pero también hay una locura bárbara. O sea, uno se pone a ver el espacio que hay entre la Tierra y Marte, o sea, que uno dice, Dios mío, la posibilidad de que esto lleno de gente llegue a aquel punto que aparte se está moviendo, porque no solamente que hay un espacio terrible, sino que eso que está ahí, que voy a alcanzar, se está moviendo, no es que está fijo ahí. Entonces, bueno, ¿cómo es que me voy a aventurar? ¿Desde dónde me voy a aventurar a esa exploración de ese espacio desconocido y a someterme a ese riesgo? ¿Desde dónde uno? ¿Qué ser humano? ¿Desde dónde, de qué parte de lo humano surge este impulso, esta necesidad, esta certeza de que eso es lo que yo tengo que hacer? Yo me monto en esa nave y yo no tengo ninguna duda que eso es lo que me toca hacer, que es lo que voy a hacer. Entonces, lo comento porque esto también tiene que ver con ese impulso, esa curiosidad, esa fascinación por explorar la sombra, algunas veces como compensación de tanta luz. Este, y bueno, me preguntaba a nivel astrológico cómo se puede leer eso, cómo podemos cómo ver cuáles son las metáforas, las referencias en los astros que nos da un cierto camino acerca de eso. Sí, Eduardo, es que creo que el logos y la necesidad de la conciencia del entendimiento está en expansión, ¿sí? Hay una gran necesidad de conocer lo que está más allá de los límites, que lo vemos en la ciencia, en la tecnología, pero que a nivel psicológico también está en ese proceso evolutivo. Sacaba precisamente a colación que en 1860 Neptuno entró en Aries, hace 160 años, y generó romper unos límites a través de la ciencia y la tecnología, límites que existían, pero, o sea, siempre como dicen por ahí, no hay nada nuevo debajo del cielo, ¿sí? Todo ya ha existido siempre, lo único que estamos haciendo los seres humanos es irlo describiendo, irle poniendo lenguaje. En el pasado le pusimos mitologías y muchas imágenes para entender ese cosmos. En el presente lo estamos tratando de hacer con ciencia y tecnología, ahondando en misterios también como la física cuántica y yéndonos un poco más lejos de los límites que en el último siglo se han planteado. Siempre hay esa añoranza de pasar el umbral y de ver qué hay más allá, el umbral de lo que hay en la sombra de la conciencia.
Y precisamente ahora Neptuno, como les contaba, es un planeta muy lento, más o menos se demora 14 años por signo zodiacal, es decir, dar toda una vuelta a 160 años. Estamos en los albores de que Neptuno está terminando un gran ciclo. Cada vez que un planeta entra en el signo de Piscis, como Saturno también lo está entrando en este momento, es como si cerrara un proceso, un gran ciclo, como si llegáramos al punto donde el urobolus, donde la serpiente que se muerde la cola se vuelve a regenerar y se vuelve a procurar. ¿Sí? Entonces, en ese proceso lo vamos a tener para el 2025. El 2025 Neptuno entra de nuevo a Aries, como entró en 1860, generando como una reapertura. Neptuno es el planeta que tiene que ver con el misterio, con el misterio de la vida, con lo no visible, con lo que está oculto, con lo que está más allá, con lo que es nebuloso, brumoso. Y esa conexión con el misterio, desde la antigüedad la hemos tratado de codificar de alguna manera, a través de las religiones, de los ritos, de los rituales, de los ritos de paso, de muchas de las maneras como podemos encarnar el misterio en la vida. Y podemos asentarlo. El hecho de que Neptuno entre a generar un nuevo ciclo viene a dar la oportunidad de encontrar nuevas herramientas. Es como si ampliáramos la conciencia, así como en 1860 descubrimos la psicología, seguramente es muy posible, y no lo sé porque no tengo la visión de Tiresias del futuro, pero es muy posible que esto sea a través de la física cuántica o del reencuentro con las imágenes de los mitos, los cuentos, aquellas cosas que nos dan una sustancia y un norte y una brújula. Es como si pudiéramos ponerla de una manera más activa, o incluso me atrevería a decir, porque como yo soy astrólogo y me encanta la astrología, que de pronto en este nuevo ciclo la astrología se convierte en una herramienta un poco más real y humana en nuestra percepción, y que no sea simplemente el oscurantismo de cosas sin sentido que alguien por allá con ayahuasca se inventó, sino que sea algo como que nos permita tener un reconocimiento. En ese sentido, a nivel astrológico, tanto Neptuno inicia un nuevo ciclo como entra otro planeta de estos pesados, grandes, pues grandes no es en tamaño, pero sí en energía y en posibilidades, como es Plutón, que tiene un ciclo de 240 y tantos años, que entra en un signo de aire, que lo vamos a tener ya de lleno ahorita en el 2024, generando unos procesos de transformación social enormes. Volvemos al tema, abrir los límites de la conciencia, tocar a la sombra, entenderla. Y entendamos también un poco qué es tocar a la sombra, es entender que todos tenemos ese potencial oculto y oscuro que necesita ser contenido, observado. Eh, Observemos también lo complejo que es cuando en nuestras junglas esotéricas, es decir, las personas que estamos como en este mundo espiritual y trascendente y demás, estamos en constante imaginando figuras de luz, que el séptimo rayo, que el sexto rayo, imaginando los ángeles que bajan y nos tocan y somos las personas buenas, generosas, bondadosas, y no se nos ocurre pensar que somos también la maldad misma, y que como no se nos ocurre pensar, estas personas de esta jungla esotérica son los que más sombra terminan delegando en otros. Es bien curioso, yo he estado en este mundo desde hace más de 30 años, primero en una farmacia homeopática, trabajando con todos los que ven el aura y que tocan la luz y todo este tema, y es bien curioso ver todas esas envidias, esos celos, toda esa humanidad que no se quiere cada uno asumir, ¿sí? Y que terminamos metidos en unos rollazos humanos y sociales, precisamente por no querer asumir que por el hecho de tener una cierta conexión con lo espiritual, también somos primates, ¿sí? Y que en la medida en que lo asumamos de mejor forma, lo podemos contener. Y al contenerlo, no lo terminamos proyectando y haciendo. Cada vez que hacemos una proyección es como si le diéramos un dinero a alguien para que cometa esa fechoría. De alguna u otra forma es como al no asumir mi propia carga y responsabilidad frente a la sombra, es como si estuviera yo generando esos recursos energéticos para que otras personas sí lo generen
y lo hagan. El mismo Jung decía, no se llega a la iluminación fantaseándose imágenes de luz, sino enfrentando la propia sombra, entendiendo quién soy. Y allí, enfrentando con ello, ahí sí tengo un camino y un proceso de individuación o un despertar espiritual o como se diría en los medios espirituales, una iniciación, o se abre el portal cuántico, bueno, todos estos términos que normalmente se están usando por allí, ¿sí? Pero no es imaginando que solamente somos seres buenos y bondadosos, es sabiendo que podemos ser el mismo Putin encarnado acá mismo, pero que porque lo sé, lo contengo y no lo hago, ¿sí? Pero es sabiendo que puedo hacerlo, ¿sí? Y esto es lo que las catedrales mencionaban y mostraban. Una catedral es la forma humana que tenemos de hacer una conexión entre el cielo y la tierra, una conexión con Dios a través de los vitrales, a través de todos los símbolos y los rituales que se generan en las catedrales. Y la catedral lo que nos habla es esto, centro y periferia. En el centro, ¿quién está? El Dios, la imagen sagrada, lo más visible, como lo es el mismo sistema solar. En el centro está el sol, la luz, la conciencia. ¿Y qué está en la periferia? Las gárgolas. O sea, uno cuando llega a una catedral lo que encuentra son extremos, monstruos feroces que están en todas las puertas de las catedrales, en las paredes, en las partes altas de las catedrales, protegiendo la sustancia. Es decir, en los límites está esa parte de la sombra que protege, que yo no voy a coger a mi sombra y la meto en el centro. Es decir, yo no cojo mis instintos, mis bajezas, mi parte burda y bárbara y lo pongo en el centro del templo. Eso sería algo así como decir que nuestro centro sería, el centro del sol no sería un sol, sino un hoyo negro, ¿sí? En el centro se pone la luz. ¿Y cómo sabemos qué es la luz? Cada uno de nosotros tenemos una serie de roles. Por ejemplo, somos padres, entonces tenemos un rol que le damos un besito en la frente a nuestro hijo, lo queremos, pero ese sol, ese centro, no es lo mismo que cuando estoy en una empresa trabajando. Yo no le puedo dar un besito en la frente a mi socio, ¿sí? Porque ahí es otro rol, ¿sí? Entonces, cuando encontramos en qué rol estamos trabajando, encontramos nuestro centro. Y según ese centro mostramos dónde está la periferia y dónde están aquellas emociones, instintos de naturaleza burda y tosca que son importantes y necesarios para generar unos límites claros y concretos, pero que no los voy a poner en el centro. O sea, si yo voy a una negociación, yo no pongo en el centro la envidia y la inseguridad y la defensa y la paranoia, porque entonces no hago ningún negocio, ¿sí? Tengo que poner en el centro al negociador, ¿sí? Y afuera las defensas, pero que están también, que hacen parte de, es decir, la invitación con esto es a entender que la sombra no debería estar negada, excluida, sino que hace parte de mi sustancia, pero no la voy a poner en el centro, lo pongo en la periferia, ¿sí? Y en el centro, ¿quién está? La definición de cuál es el rol, hacia dónde es que le apunto, cuál es el camino que quiero tomar, centro. Buenísimo, buenísimo. Ay, Eduardo, qué charlas tan interesantes las que se están gestando acá, ¿no? Señor, mucho. Un último tema, ya que preguntaste algo de astrología, y es que, fíjate lo curioso, esto que estoy hablando del centro y la periferia, ¿no? La gente aprende astrología y en lugar de ver el centro, que son los luminares, que es lo que tenemos tan activo, el sol, la luna, que es lo que nos marca ciclos circadianos y demás, inmediatamente es a buscar dónde está ese tema de la oscuridad y la dificultad, dónde es que está Plutón y dónde es que está Quirón y dónde es que está Lilith, ¿sí? Y yo digo, pero hombre, ¿por qué no buscamos el centro? ¿Por qué no buscamos activar en la astrología el sol, el héroe? Eh, eh, ah, bueno, mi rol, quién soy, el sol, ¿sí? Generar esa máscara, conectar, creer quién es mi máscara, la luna, cómo hemos aprendido a ser amados, a ser queridos por mamá y papá, que es lo que innato hemos aprendido, lo que nombrábamos al principio del programa, de instintivamente empezamos a saber qué quiere mamá y eso le doy exactamente para que me nutra, me quiera, me consienta.
¿sí? Eh, hay algo que también Jung decía con respecto de la sombra, que uno no debe estar buscando a la sombra, que ella se encarga de llegar y tocarle a la puerta, ¿sí? Que para qué ese afán de querer ir y buscar algo, no se afane, que el río va a llegar a un punto donde tiene que entrar en sinuosidad, va a llegar una dificultad que va a hacer que se cambie el curso, que se modifiquen las acciones. La sombra llega. Eh, Buenísimo. Bueno, pues Eduardo, creo que más allá de estas charlas, más allá de generar unos objetivos académicos y demás, lo que me encanta gestar es las imágenes con las que se pueden quedar nuestra audiencia y con las que nos quedamos nosotros, ¿sí? En las imágenes hay mucho más que un contenido académico de competencias y objetivos y demás. Las imágenes de la cueva con la sombra, que empiezo a reconocer lo que hay en el fondo, las imágenes de la sinuosidad de un río que va caminando y que se va gestando con el tiempo, ¿sí? Las imágenes del centro de la catedral y de la periferia, que yo creo que así como cuando uno tiene un sueño que no necesariamente tiene que analizarlo y describirlo en términos conscientes, las imágenes hacen lo suyo. Y la invitación, tanto con astrología como con psicología, es poder contactar con más imágenes. La riqueza de las imágenes nos hace evolucionar, nos hace comprender. Uno de los problemas de nuestra sociedad actual es que frustramos y castramos las imágenes. Las religiones eran las principales fuentes de imágenes, las mitologías. Esas las hemos venido castrando con el tiempo. Bueno, ahora las imágenes nos las trae la televisión, los medios, TikTok, ¿sí? Pero las imágenes internas hay que cultivarlas. Exactamente. Esa es la invitación. Bueno, a las personas que quieran continuar también, tú acabas de iniciar un curso que inicias el 28 de septiembre, ¿no? Sí. Querido Eduardo. Estábamos proponiendo, fíjate, yo creo que de las cosas increíbles que tiene Jung es que los conceptos son herramientas de vida. Entonces, desde allí diseñamos un curso que llamamos Jung para no junguianos, un poco para abrir como el, el rango de personas a los que podemos acceder de una forma como más simple, más cotidiana, menos psicología profunda, por darle un nombre, o menos teoría, y que sea algo más práctico. De ahí fue que decidimos como ponerlo, sí, como tener un acceso más claro, por darle un nombre. Las personas que están interesadas se pueden inscribir o nos pueden contactar por la página. Está dirigido a bueno, personas que quieran comenzar a explorar lo que son los conceptos junguianos o de los que de alguna manera tienen cierta relación, pero que quisieran seguir reflexionando, discutiendo sobre ellos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Eso, debajo de este video y acá en el chat ya Luisa Fernanda también puso el enlace donde se pueden inscribir. Eh, Allí en la página de Arquetipos pueden contactar con Eduardo, con sus colaboradores. Y bueno, pues muchas gracias Eduardo por esta interacción tan sabrosa. A ti, Juan Carlos, nuevamente, de verdad que es un Me iba placer. apasionando al final ahí, qué pena. Es un Se placer me y de salió la sombra. bueno, no, es un placer y un gusto de verdad tener este espacio con alguien como tú que tiene la pasión y que tiene el gusto y que tiene referencias para darle vida a estos conceptos que yo creo que la mayoría de las veces se presentan de una manera como muy rígida o como muy teórica y muchas veces no es tan fácil que llegue, que se haga, como dices tú, la imagen. Entonces, a ti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por tener abierto este espacio de difusión que me parece que hace tanta falta. Así que te lo agradezco.
Muchas gracias, Eduardo, y nos vemos entonces el próximo martes seguro. con más Bueno, temas. buena semana. Abrazos. Chao. Chao.